en Ecuador. Vamos a dar inicio a este seminario virtual. Agradecemos mucho su presencia. Este es un espacio que está llevado adelante por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, en el marco de nuestro trabajo para el impulso del litigio climático como una estrategia para la protección de los ecosistemas clave para la mitigación y adaptación al cambio climático y también de la protección de los derechos humanos de las comunidades que habitan en estos ecosistemas. Mi nombre es Javier Dávalos, yo soy el coordinador del programa de clima en AIDA, trabajo precisamente desde Ecuador y es un gusto para mí darles la bienvenida nuevamente a este seminario el día de hoy. Podemos pasar a la siguiente diapositiva donde describimos el objetivo de este evento, que es difundir información sobre los casos de litigio climático que ya están sucediendo en Ecuador, un país con muchas particularidades en cuanto a la legislación para la protección del ambiente, de la naturaleza y de las personas a partir de la Constitución del año 2008 que estableció los derechos de la naturaleza. Y para el seminario de hoy, muy importante la reflexión que vamos a poder hacer entre el derecho que tiene la naturaleza en la Constitución del Ecuador a la regeneración y al respeto a sus procesos naturales y los procesos propios del cambio climático, de la crisis climática por la que está atravesando todo el planeta. Entonces, queremos resaltar las similitudes de los litigios que se están dando en el país con litigios en otros países, pero al mismo tiempo analizar estas diferencias, estas particularidades que pueden tener o que tienen los casos que hemos ya sistematizado en la plataforma de litigio climático, cuyo link compartimos hace un momento y vamos a volver a compartir. Una herramienta que esperamos que sea cada vez más visitada y utilizada por ustedes con el fin de conocer los casos de toda la región que están utilizando argumentos propios de las obligaciones que tienen los estados en relación al cambio climático para que estos cumplan precisamente estas obligaciones, los estados y también las entidades privadas. Entonces, vamos a ver cómo hay cada vez más casos que utilizan el Acuerdo de París, por ejemplo, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los avances que se producen en cada una de las conferencias de las partes cada año, las conocidas COP, en relación a las obligaciones de los estados para luchar y afrontar el cambio climático. A partir entonces de esta reflexión vamos a identificar los aportes de los casos ecuatorianos para toda nuestra región y para todo el planeta. Después de describir el evento, quiero darles la bienvenida a nuestras y nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a contar en esta sesión con la presencia de Mario Melo. Él es abogado y profesor universitario en Ecuador, ha participado en una infinidad de casos en la defensa del derecho al ambiente sano, derechos colectivos de comunidades indígenas, y él nos va a hablar sobre estos fundamentos que puede tener el litigio climático en nuestro país. Bienvenido, Mario. Luego va a estar Julio Prieto. Julio también es abogado. Él pertenece o trabaja con la Unión de Abogados por Texaco, UDAP, desde donde se interpuso el que tal vez ha sido el primer caso de litigio climático en el país, el de las 9 niñas versus el gobierno del Ecuador por la autorización de la quema y venteo de gas en los mecheros. Esto se produce en campos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. Y luego vamos a contar con la participación de dos personas que son fundamentales para la actualización de los casos que estamos realizando en el país. En la actualidad, la plataforma, ustedes van a ver, cuenta con 3 casos. Carla Luzuriaga y Diana Herrera, que son expertas en cambio climático y en temas ambientales, nos van también a comentar sobre estos casos, pero las tendencias que estamos viendo en este momento en la actualización. En los últimos meses hemos identificado casos que han pretendido frenar, por ejemplo, decretos que que pretendían ampliar la frontera extractiva, tanto petrolera como minera, emitidas por el gobierno nacional. Hemos identificado posibles casos donde la minería puede tener un impacto climático también, e incluso el caso ante la Corte Constitucional
que ha derivado en la consulta popular que vamos a tener pronto en Ecuador para decidir sobre parar o no la explotación en una de las áreas más diversas del mundo, el Parque Nacional Yasuní. Entonces, Carla y Diana van a realizar una exposición de los casos de Ecuador en la plataforma y las tendencias que vemos hacia el futuro. Y luego vamos a abrir espacio para preguntas del público durante toda la sesión. Ustedes pueden enviar sus preguntas a través del chat, las pueden formular en la sección correspondiente de Zoom. Y si es que tenemos la posibilidad, esperamos abrir el micrófono al final de la sesión. Veo que hay muchos colegas también de Ecuador que se han unido, expertos y expertas en derecho constitucional, en derechos humanos y en temas de cambio climático y ambiente. Así que, sin más, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Y Mario, te damos la palabra. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento tan interesante, tan importante. Lo que voy a plantearles en la mañana de hoy son los fundamentos del litigio climático en el Ecuador. Eso es lo que se me ha pedido. Entonces yo quiero partir de una reflexión. El Ecuador es un país contradictorio en muchos aspectos. Uno de ellos es que somos un país megadiverso, probablemente el de mayor diversidad biológica en el mundo en relación a la extensión de su territorio. Y tenemos, por tanto, una riqueza importantísima en algunos elementos naturales que terminan siendo claves para la humanidad en su presente y en su futuro, como es la diversidad biológica y el agua. Sin embargo, desde hace 50 años transitamos por la senda del extractivismo, el extractivismo petrolero y el extractivismo minero. Esto es una contradicción, porque las actividades petroleras y las actividades mineras en este medio siglo fundamentalmente se han realizado en el escenario de la región amazónica ecuatoriana, que es la región precisamente clave para el sostenimiento del equilibrio climático que resulta crucial para la sobrevivencia de la especie humana. Entonces, teniendo tanta diversidad importante en esta región, justamente allí es donde realiza el país actividades que son extremadamente agresivas y que destruyen y producen un cambio en el uso de suelos que resulta desastroso para las posibilidades de sobrevivencia de la humanidad en términos de los efectos negativos del cambio climático. Sin embargo, de lo cual también somos un país en donde hay largas e importantes historias de lucha social. La defensa de los territorios indígenas de la Amazonía tiene una epopeya. La marcha de 1992, en que las organizaciones indígenas de la Amazonía llegaron hasta Quito para presionar la legalización de territorios a su nombre, que les permitan ejercer una mayor control, una mayor defensa frente a la arremetida de la industria petrolera. Esa es tal vez una de las primeras acciones políticas que desarrolló la CONAIE luego del levantamiento del 90 y que la ha posicionado al movimiento indígena en su conjunto como el principal actor social en nuestro país. Luego hay otro caso que es extremadamente importante en nuestra historia, que es el caso Texaco, que se refiere precisamente a los impactos que sobre la naturaleza en la Amazonía realizó Texaco en 30 años de explotación petrolera tremendamente irresponsable. Ese caso arranca en 1993 en las cortes estadounidenses y bueno, tenía una larguísima historia, hay una victoria judicial importante ya en las cortes ecuatorianas y también hay un gran nivel de impunidad frente al incumplimiento de la sentencia. En el año 1998 entró en vigencia una constitución que trajo algunas novedades, ¿no? Primero, el que se reconocieron derechos colectivos a los pueblos indígenas. Y que entró en vigencia también en el Ecuador el convenio 169 de la OIT. Además, surgen en nuestro constitucionalismo las garantías constitucionales, una que se llamaba el recurso de amparo, que en ese momento era la vía más idónea, digamos, para proteger los derechos constitucionales. En 1999, el primer caso de una acción, de un recurso de amparo interpuesto por derechos colectivos indígenas se refirió a la explotación petrolera del denominado Bloque 24, que afectaba al pueblo Shuar de la FIPSE, ¿no? De la Federación Independiente del Pueblo Shuar.
Y la empresa que estaba ejecutando ese proyecto era la empresa Arco de los Estados Unidos. Entonces, esa fue una primera victoria importante de los pueblos indígenas, utilizando las herramientas que la Constitución ecuatoriana y el Estado de Derecho les ofrecía para defender su territorio. Luego, ese mismo caso tuvo que ser llevado a instancias internacionales en el año 2001. El mecanismo de expertos de la Organización Internacional del Trabajo emitió recomendaciones respecto a la violación del derecho a la consulta previa de los pueblos afectados por esta concesión petrolera. En el año 2002 emprendimos el caso Sarayaku, ¿no? Que terminó en el año 2012 con una sentencia favorable que marca precedentes extremadamente importantes en el tema de consulta previa precisamente en relación a actividad petrolera. Por supuesto, este es un caso importante, además, porque este territorio, que es un territorio de alta biodiversidad, extremadamente relevante en términos biológicos, pero sobre todo relevante en términos culturales. El territorio de Sarayaco es causa xacha, ¿no? Para el pueblo de Sarayaco es un ser vivo y consciente al que había que defender frente a la posibilidad de que deje de ser el soporte de vida de este pueblo y de las especies que viven allí y se convierta en un campo petrolero. Entonces, gracias a esa acción judicial, que fue ardua, compleja y que duró tanto tiempo, causa xacha sigue vivo, sigue allí con el pueblo de Sarayaku, y ya no hay la posibilidad, entiendo yo razonablemente, de que se convierta en un campo petrolero. Y en el año 2006 se emprende también el caso de los Tagaeri y Taromenane en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este caso se refiere a los derechos de pueblos ecosistémicos, ¿no? De pueblos que habitan el Yasuní, una de las regiones más biodiversas del mundo, también en la Amazonía del Ecuador, que están permanentemente acosados, asediados por la industria petrolera. Entonces, hay la necesidad de proteger esos territorios, de establecer un mecanismo de respeto a la territorialidad tradicional de los Tagaeri y Taromenane y de sus hermanos Waorani, con quienes comparten también el territorio. Entonces, también esta ha sido una lucha larga y compleja, ¿no? Desde el año 2006 que se inició hasta la presente fecha, donde estamos a la espera de la sentencia. Tuvimos una audiencia el año pasado, en agosto del año 2022, en Brasilia, donde pudimos poner nuestras pruebas, nuestros argumentos ante la Corte Interamericana y esperamos que haya una sentencia que permita proteger estos territorios, proteger para los Taromenane, para los Tagaeri, para los Waorani, pero para el conjunto de la humanidad que, insisto, requiere de la Amazonía una Amazonía íntegra para pervivir frente a la amenaza del cambio climático. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Hay más ejemplos y casos que han seguido, todos ellos muy importantes, muy trascendentes, en los que se han invertido muchas vidas y muchos esfuerzos de la gente y de los aliados que tienen los diferentes pueblos afectados. Y la pregunta central que me hacían los organizadores es, ¿cuál es el fundamento de estos casos a los que yo puedo llamar casos de litigio climático? Porque son casos en los cuales se defienden derechos e intereses que son clave para el mantenimiento del equilibrio climático. Y los fundamentos son, en primer lugar, el corpus juris de los derechos humanos, los derechos colectivos que el sistema internacional ha reconocido a los pueblos indígenas, a las comunidades locales y al conjunto de las comunidades afectadas por las actividades antrópicas de riesgo ambiental. Y por otro lado, otro corpus juris que se viene desarrollando a partir del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana del año 2008. Entonces, ahí hay herramientas importantísimas, ¿no? Que confluyen y que en conjunto permiten el que se puedan sustentar procesos de defensa territorial en base a esta normativa y al conjunto de sentencias, además, que se van generando y que permiten una mayor y mejor protección de la dignidad humana y de la dignidad de la madre naturaleza. Entonces, lo que se veía en un momento como propuestas a ratos absurdas, ¿no? En primer lugar, no olvidemos que mucha de la inteligencia jurídica del mundo se rasgaba las vestiduras en primer lugar frente a la posibilidad de que haya derechos que sean, cuya titularidad corresponda a colectivos.
Entonces, el que existan derechos colectivos ya era una herejía. Y luego, el que existan derechos cuya titularidad corresponde a la naturaleza, también se ha considerado algo fuera de foco. Pero la práctica, el desarrollo conceptual importante, el desarrollo jurisprudencial importante, logrado gracias al esfuerzo de los litigantes que han representado pueblos valientes que han podido enfrentar estos retos en los tribunales, que son un espacio extraño a su cultura, han podido consolidar, digamos, la presencia de estos cuerpos jurídicos y además difundirlos, digamos, en el mundo entero. Ahora creo que está fuera de discusión la existencia y la validez de los derechos colectivos indígenas y también hay avances importantes en varias partes del mundo respecto al reconocimiento de los derechos de la naturaleza en diferentes planos, ¿no? En el plano jurídico, legal, también el plano de las políticas públicas. Entonces, creo que ese es el fundamento del litigio climático y eso es lo que nos da una oportunidad, además, en estos momentos de angustia global por el cambio climático. Ahora, estamos hablando de conflictos que se originan en diferentes niveles de acceso y de aprovechamiento de la naturaleza y de los dones que la naturaleza generosamente nos ofrece. Se suelen llamar a estos conflictos como conflictos ecológico-distributivos, ¿no? En los cuales el argumento siempre termina siendo el mismo. Unas pocas personas que aprovechando de su poder económico, de su poder político e incluso del poder de las armas, tratan de apropiarse para sí los bienes naturales, despojando de su acceso y de su goce a grandes movimientos o personas que constituyen víctimas de estas actividades extractivas, ¿no? Entonces, el litigio climático también es un litigio por la justicia social. Hay conceptos que son interesantes, ¿no? Y que se vienen desarrollando cuando se refiere al respecto. Por ejemplo, el concepto de zonas de sacrificio. Hay un bulo, un mito que sostiene que el desarrollo implica necesariamente el que haya algunos costos ineludibles y que estos costos ineludibles afectan a determinadas zonas que tienen que ser sacrificadas para el beneficio de las mayorías. Entonces, cuando converso estas cosas, a veces en las aulas universitarias, yo siempre me pregunto, ¿no? Si un porcentaje importante del presupuesto del Estado del Ecuador se sostiene en la explotación petrolera, habría que entenderse que aquella región de donde sale el petróleo, la riqueza del petróleo, que sería la zona del Lago Agrio, Shushufindi, el Coca, serían probablemente las zonas más desarrolladas en el Ecuador, ¿no? Donde están las mejores universidades, los mejores hospitales, la mejor infraestructura, donde el nivel y la calidad de vida sea la mejor para los pobladores. Pero claro, todos quienes estamos por allí sabemos que dolorosamente no es así. Es decir, la industria petrolera y también la industria minera a gran escala tienen una dinámica y esta dinámica es la dinámica de sacar los recursos que nos ofrece la naturaleza, como por arte de magia, convertirlos en dinero y trasladar ese dinero a los polos de desarrollo a nivel global, además. O sea, estas actividades son desarrolladas, además, en términos transnacionales. Entonces, la ganancia, el beneficio de estas actividades se va a las manos de las personas poderosas que son los dueños y beneficiarios del negocio petrolero, del negocio minero, y que invierten y lo gastan en los centros internacionales de desarrollo. Y en las zonas de donde se extraen los recursos, lo que queda es la basura, la contaminación, la podredumbre y también los efectos de marginalidad social asociados a estas actividades, los cinturones de miseria, la violencia, ¿no? La violencia en muchísimas formas, y eso es en definitiva lo que le queda a la gente, que es despojada del control de su territorio en beneficio de las actividades extractivas. Entonces, al fin y al cabo, el problema del cambio climático, entenderemos, no es solamente un problema de emisiones de algunos gases con efecto invernadero. Atrás de eso hay unas causas subyacentes que tienen que ver con el uso abusivo del poder, que tienen algunos, que detentan algunos,
en perjuicio de grandes mayorías y en perjuicio además de quienes se pretende que sacrifiquen su territorio, su estilo de vida en beneficio de las industrias. Entonces, esas es un poco las reflexiones que yo quería compartir el día de hoy respecto a los fundamentos del litigio climático y les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Gracias, Mario, por esta intervención que hace algo que es muy importante para este conversatorio que estamos teniendo, y es ubicarnos en el contexto ecuatoriano de toda esta historia de lucha por los derechos colectivos, por la protección del ambiente y la protección de los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas y de la población en general. Y además de enmarcar la discusión de la justicia climática, la búsqueda de la justicia climática en la justicia social también, al relacionar los lugares donde se producen los conflictos por el extractivismo, estos conflictos que calificabas como ecológico-distributivos, con las comunidades que habitan ahí y cómo esos conflictos tienen una relación directa con el cambio climático al producir una mayor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero, una destrucción de los ecosistemas clave para el cambio climático y además poner en este desbalance, ¿no? De las empresas y los estados que están llevando adelante estos procesos extractivos son quienes están contaminando y emitiendo más gases de efecto invernadero y las comunidades están sufriendo las consecuencias. Toda la historia de lucha social que nos comentabas es importantísimo para entender cómo ahora, y es lo que recogemos en la plataforma de litigio climático, aparecen nuevos tipos de argumentos para apoyar estas luchas, que son la inclusión de los argumentos relativos a las obligaciones legales de los estados y de otros actores también frente al cambio climático. Vamos a ver ahora en la presentación de Julio cómo en el caso de las 9 niñas por los mecheros de la muerte, como se han calificado, estos argumentos se utilizan para llevar adelante una lucha que viene ya con la base de todos los casos que Mario mencionaba en su presentación. Así que creo que ha sido una contribución muy grande. Yo quiero, antes de darle la palabra a Julio, también aprovechando la cantidad de personas que tenemos conectadas, hacer una referencia hacia la nueva publicación que salió la semana anterior sobre las tendencias mundiales en litigios climáticos. Es publicada por London School of Economics. Vamos a compartir con ustedes también el link y lo van a poder encontrar en la plataforma de litigio climático de América Latina, donde hay algunos casos y algunos puntos muy interesantes. Mi colega Florencia Ortúzar de AIDA hizo un resumen que también pronto vamos a compartir a manera de, o ya lo compartimos, luego me comentan y ponemos el link a manera de blog para que ustedes puedan conocer también las últimas tendencias de casos de litigio climático en el mundo. Se dice que ya la base de datos más grande cuenta con 2.341 casos y 190 de ellos se presentaron en los últimos 12 meses. Parece que la tasa de crecimiento de casos se está desacelerando, pero se identificaron casos nuevos en países como Bulgaria, China, Finlandia, Rumania, Rusia, Tailandia y Turquía. Y más de 130 casos se han presentado en el sur global. Es interesante que hay muchos casos que tienen que ver con procesos extractivos, por supuesto, pero otros con decisiones de inversión, en relación a procesos corporativos de toma de decisiones, en fin. También se habla de los casos de lavado climático que desafían supuestas afirmaciones y compromisos ecológicos que llevan adelante países o corporaciones con, digamos, afirmaciones de que están llevando adelante acción climática, pero que esto se puede considerar como un greenwashing. Y muchas organizaciones están también realizando litigios en contra de estos procesos. Bien, con este pequeño paréntesis, entonces le damos la palabra a Julio para seguir adentrándonos en el litigio climático en Ecuador. Adelante. Gracias, Javier.
Y bueno, muchas gracias al equipo, a todo tu equipo, al equipo de Aira, a los demás panelistas bueno, y a todos los asistentes por darse el tiempo para organizar estos eventos, para asistir a estos eventos es muy importante. Eh, bueno, yo soy Julio Prieto, soy un abogado ecuatoriano, trabajé en el caso Chevron desde el 2005, sigo trabajando en eso y junto con el mismo equipo hicimos el caso Mecheros también. Yo lo he podido también acompañar desde el inicio, entonces por eso hoy me han invitado hoy a conversar un poco de este tema. Me voy a tomar los próximos 10 minutos para tratar de explicar y actualizar, más que nada el que es conocido como casos Mecheros. Pasemos al siguiente slide, por favor. Bueno, hace 2 años, un poco menos de 2 años, ya presenté este caso en un foro organizado por los mismos anfitriones. Ya desde entonces, bueno, desde entonces han habido varios desarrollos, varios avances interesantes. Y, bueno, no me voy a ir solo a eso, sino que en atención a quienes no estuvieron presentes en esa ocasión, voy a hacer un breve recuento del que ya habíamos visto, explicando las cuestiones más básicas de cualquier proceso judicial. ¿Quiénes son las partes? ¿Dónde se desarrolla el conflicto? ¿Cuál es el reclamo? Luego pasamos a hacer una actualización, es decir, explicar cómo se ha desarrollado el proceso. ¿En qué estamos hoy en día? Okay. Las accionantes son 9 niñas. Ahí tenemos sus nombres. Ellas demandaron al gobierno de Ecuador en las instancias que están ahí determinadas para que no emita más autorizaciones para la quema de gas en mecheros, en la Amazonía ecuatoriana puntualmente. El reclamo se basó en que estos mecheros afectaban los derechos a la salud, a la vida, a un medio ambiente sano, y los derechos de la naturaleza, obviamente, también. Se alegó que al quemar el gas en los mecheros se estaba violando también compromisos internacionales en materia climática. En aquella ocasión, hace 2 años, yo recuerdo que ya conocíamos del veredicto de la Corte Provincial de Sucumbíos a nuestro favor, pero todavía no habíamos sido notificados con la sentencia por escrito. O sea, ya sabíamos que ganamos, pero no sabíamos en qué condiciones. Sabíamos, por ejemplo, que para la Corte eran importantes estos compromisos internacionales adquiridos por el Ecuador en materia climática, porque fueron citados expresamente de manera oral y esto también luego se tradujo a la sentencia por escrito. La expectativa era grande porque era una gran victoria, pero cómo se desarrollaría nos reveló un lado más oscuro, por decir algo, de lo que sabíamos, de lo que esperábamos en torno a la quema de gas. Siguiente, por favor. Bueno, cuando finalmente fuimos notificados con la sentencia, encontramos que esta dispuso varias medidas de reparación. En lo principal se ordenaba la eliminación de los mecheros que se encuentran aledaños a centros poblados. Estas son palabras literales de las sentencias, aledaños a centros poblados, dentro de 18 meses, lo cual en un principio nos pareció un plazo razonable. El resto de mecheros, aquellos que estuvieran apartados de centros poblados, deberían ser eliminados hasta el 2030. Se ordenaron también otras medidas de reparación para derecho a la salud, para el derecho a un ambiente sano, e inclusive unas disculpas públicas. Hasta aquí todo bien. Pero ya desde un inicio pudimos notar que había cierta ambigüedad en los términos utilizados en la sentencia, por lo que solicitamos aclaración. Los accionados, Petroecuador, el ministerio, se opusieron a esta aclaración diciendo que la sentencia era muy clara y que se debía dar a cada palabra su significado más común. Pronto entenderán por qué decían esto, ¿ya? Finalmente, la Corte negó el pedido de aclaración y la sentencia se quedó como estaba. En este punto, el juicio se divide en dos. Por un lado, los intentos de ejecución de la sentencia que hemos tenido durante los últimos 20 meses, y por otro, interpusimos una acción extraordinaria de protección frente a la Corte Constitucional, aún pese a haber vencido, porque consideramos que la ambigüedad de la sentencia no permite que las medidas de reparación sean eficaces y cumplan en garantizar la tutela judicial efectiva de nuestros derechos, los derechos que ya fueron reconocidos como vulnerados en la sentencia. Pasemos a la siguiente, por favor. La acción extraordinaria de protección se planteó justamente porque la ambigüedad de la sentencia permite que los accionados jueguen con la justicia constitucional, lo que hace que la reparación ordenada fracase en tutelar los derechos que debería estar protegiendo.
Como les comenté, aunque solicitamos aclarar los términos de la sentencia, la Corte nos negó esta aclaración. Los accionados se opusieron a esta aclaración, pero estamos claramente en desacuerdo sobre lo que constituye un centro poblado y lo que significa realmente estar aledaño. ¿Qué es estar aledaño? Si la sentencia dictamina la violación de derechos producida por la quema de gas en mecheros, lo aledaño, para efectos de terminar con la violación de derechos, sería pagar los mecheros que violan derechos. O sea, es decir, lo aledaño debe determinarse en el sentido que le dé efectividad a la sentencia. Lo aledaño debe definirse no por parte de los afectados, como está sucediendo, perdón, de los accionados, porque los accionados lo van a hacer de la manera siempre más conveniente para mantener sus operaciones y no tomando en cuenta la afectación de derechos que es objeto de la sentencia. O sea, la definición debe necesariamente ser una que permita que la población que la población afectada por el material particulado deje de serlo. La justicia no determinó una cantidad de metros y los accionados han abusado de esto. Por otro lado, tenemos que el INE, que el Instituto Nacional de Estadística y Censo, sí tiene un manual denominado Marco Maestro de Muestreo para Encuestas del 2019, que tiene una definición de centro poblado, que dice que es todo lugar del territorio nacional, urbano o rural, identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia. Nada más. Sin embargo, vamos a ver que Petroecuador utilizó otra definición que se importó desde Colombia para definir lo que se consideraba como centro poblado. Siguiente, por favor. Hay tres grandes ejes sobre los que descansa el incumplimiento de esta sentencia constitucional. Para mí lo primero es que Petroecuador y el Ministerio de Energía han impuesto la manera de ejecutar las medidas de reparación. La falta de claridad de la sentencia permitió que ellos definan los términos en los que cumplirán con las obligaciones de la sentencia. Y esto es de la manera más laxa posible. Mantienen sus obligaciones al mínimo y se permiten mantener encendidos la gran mayoría de mecheros. Para asegurarse de esto, los mismos accionados emitieron un reglamento para reducir progresivamente la quema rutinaria de gas asociado en TEAS. Y aquí se imponen las condiciones para las medidas de reparación, como por ejemplo que la distancia que consideran aledaña es de apenas 100 metros. Y dicen que centro poblado se define como una concentración de mínimo 20 viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicadas en el área rural y un gobierno autónomo descentralizado. Es decir, ya es algo más difícil de configurar. La diferencia entre lo que se puede considerar como aledaño para ellos como accionados y nosotros como accionantes es tan grande que para nosotros estamos hablando de 5.000 metros, porque hasta esa distancia se presentan impactos por la quema de gas. Por otro lado, el reglamento se autoimpone la distancia de 100 metros, que parece chiste, pero no lo es. Esa enorme diferencia pensamos que amerita la intervención de la Corte Constitucional. El segundo eje, bueno, Petroecuador y el Ministerio de Energía declararon el incumplimiento, no solamente el cumplimiento de la sentencia, no solamente en el juicio, sino también públicamente. Ellos han emitido constantes declaraciones para imponer en la opinión pública la narrativa de que la sentencia ha sido cumplida a tiempo y que el resto de mecheros y las demás medidas de reparación deben esperar hasta el año 2030. Una verdadera burla a la justicia constitucional, digo yo, perpetrada por aquellos a quienes encargamos administrar la cosa pública. Por ejemplo, en Diario Primicias, Petroecuador aseguró que tiene un inventario de 424 mecheros. Sin embargo, afirmó que solamente debía pagar los que están cerca de centros poblados, considerando 100 metros, y la definición que les digo, y apagaron solamente 112. Declararon, de este total, el Estado tenía que pagar los mecheros más cercanos a poblados hasta el 29 de marzo, que eran 112, lo cual se cumplió, según Petroecuador. El resto de estructuras deberán apagarse hasta 2030. Peor aún, también tengo una entrevista del ministro de Energía, Santos Dalvite, el programa del Mono López, que es muy decidora, porque es la máxima autoridad de esta cartera de Estado, y dice con total convicción
que la eliminación de los mecheros ya se ha cumplido y que el resto de mecheros se quedarán ahí hasta el 2030. Para el ministro, este caso no se trata ni de los mecheros, ni de las personas, ni del cambio climático. Según el ministro, estos mecheros están en campos petroleros, están cerrados, donde no hay población, se han hecho en los márgenes, en los perímetros, no hay gente, no hay afectados y no contaminan. Y bueno, y el tercer eje, para ir concluyendo, la jueza de ejecución, la jueza de instancia, ha sido muy permisiva con los accionados y no ejerce las facultades que le otorga la ley. Frente a la imposición que hicieron los accionados, gracias corazón, perdón, perdón. Frente a la imposición que hicieron los accionados de estas comisiones que les comentaba, de lo que ellos consideran que es apropiado cumplir como parte de la sentencia, la jueza ha ofrecido total reverencia y permisividad, tanto por acción como por omisión de sus deberes. Ella llegó al extremo de asegurar que no se puede proceder a analizar el incumplimiento hasta que no se haya cumplido el último plazo pendiente, es decir, hasta el 2030, sin importar que existan varias medidas de reparación que ya debían cumplirse en distintos términos y que ya se encuentran fenecidos sin que se hayan cumplido. Pero ella no va a dar el informe de incumplimiento hasta el 2030. La jueza inclusive quiso lavarse las manos de determinar si hay incumplimiento o no y le pasó la responsabilidad a una comisión que está conformada por los mismos accionados para que ellos determinen si está cumplido o no la sentencia. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, por favor. Gracias a este caso podemos ver que las obligaciones climáticas para el Ecuador significan distintas cosas desde distintas perspectivas. Por ejemplo, ante una sentencia que con total claridad decretaba el incumplimiento de obligaciones internacionales del Ecuador en materia climática, el gobierno ha actuado de una forma mientras predica lo contrario. Declara que cumple y se preocupa por el ambiente, por la salud de las personas, por el cambio climático, pero sus acciones dicen lo contrario. No tenemos menos mecheros, sino más. Por un lado, decreta planes nacionales para adaptación al cambio climático, anuncia que la conservación y el desarrollo pueden ir de la mano, pero al mismo tiempo se empeña en continuar con la quema de gas asociada en estos mecheros. Aunque se cae una sentencia que reconoce que este acto vulnera derechos, no les ha importado. A mí me parece que es también evidente que las obligaciones internacionales en el campo climático tampoco han sido cumplidas. Yo puedo afirmar, esta es mi opinión personal, que al Ecuador no le interesa si la fuente de la obligación climática es un compromiso internacional o una sentencia constitucional. Para mí el gobierno está empeñado, y esto no es reciente, desde hace varias décadas, en defender sus industrias extractivas a cualquier costo, aunque se pague con vidas humanas y ni hablar de los ecosistemas. Pasemos a la última, por favor. Bueno, para concluir, la Corte Provincial de Sucumbíos reconoció mediante sentencia que el Ecuador incumple sus compromisos internacionales en materia climática. Reconoció que la quema de gas de mecheros de la Amazonía vulnera derechos constitucionales. Sin embargo, dicho acto vulnerador de derechos sigue sucediendo y seguirá sucediendo hasta el 2030, porque así lo han decidido los accionados y porque así lo permite la jueza de ejecución. El gobierno yo creo que ha demostrado con total claridad que sus compromisos internacionales en materia ambiental o climática no son una prioridad, pues no son capaces de actuar acorde a los mismos, ni aun cuando existe una sentencia constitucional que los obliga a actuar en determinados sentidos. Es evidente para mí que los esfuerzos del gobierno han estado encaminados a dar una apariencia de cumplimiento de la sentencia, mientras en realidad hacen todo lo posible para mantener las operaciones hidrocarburíferas intactas. No hace falta más que ver lo que ha dicho el Banco Mundial en su último, ¿cómo se llama? Informe sobre el seguimiento de la quema de gas en mecheros, 2023. Global Gas Flaring Tracker Report, en el que Ecuador ostenta el puesto 15 en el mundo con mayor intensidad en la quema de gas, que ya es bastante malo. Pero lo más sorprendente en el marco de la ejecución de esta sentencia es que Ecuador es el quinto país que más aumentó la quema de gas en relación con el año anterior. Es decir, en Ecuador tenían una producción mucho menor,
podemos tener la vergüenza de quemar más gas que en Qatar. Y por lo que podemos comprobar, cada año vamos peor. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Julio. Es tal vez el problema principal a partir de la obtención de una sentencia favorable a la implementación de la misma. Y has mostrado con hechos cómo este caso que obtuvo una sentencia favorable ha tenido un camino tan tortuoso y complicado para ser adecuadamente implementado. Julio, hay una pregunta que se hace ya en el chat y quisiera aprovechar para responderla directamente antes de dar el paso a Diana y a Carla. ¿Qué ha hecho Petroecuador con el gas de los mecheros que ya han apagado? Decías que el 95% siguen funcionando. ¿Lo están liberando a la atmósfera o lo están aprovechando de alguna manera? Lo están desviando. Lo están desviando para quemarlo en otros mecheros. Nada más. O sea, digamos, los que se han apagado, en algunos casos apagaron mecheros viejos que y ese gas se trasladó a otros sitios, pero todavía no se ha aprovechado el gas. Había una licitación en marcha que habían algunas empresas interesadas en aprovechar, pero desde el ministerio se han estado bajando constantemente estas licitaciones. Según lo que podemos entender nosotros, en una defensa tenaz que tienen de los intereses de los importadores de combustibles. El momento que comencemos a aprovechar el gas de los mecheros, en lugar de quemarlo, la importación de combustibles va a bajar, porque las estaciones petroleras funcionan con hidrocarburos que tienen que ser suministrados por estos importadores. Y el negocio se les acaba el rato que empecemos a aprovechar el gas. Entonces, por eso digo, aquí hay intereses tan oscuros que nos ha sorprendido saber que no ha sido simplemente un tema de descuido o de tener mayores ganancias por no procesar el gas, sino que se defienden a estos grupos de poder que están lucrando mientras los mecheros sigan prendidos. Bien. El problema es complejo y hay una pregunta que tiene que ver con esto y nos dicen cómo podemos obligar a los gobiernos para que cumplan las sentencias ejecutoriadas, entiendo, o que cumplan las ejecutorías de las sentencias dictadas. Tal Esa es vez la es la gran gran pregunta. pregunta, Julio. Estamos intentando eso, estamos intentando obligar, pues les digo, la jueza no quiere ni siquiera decretar el incumplimiento, que sería el paso previo a llevar ante la Corte Constitucional. Lo bueno es que ya tenemos el caso en la Corte Constitucional, pero como acción extraordinaria de protección. Ahora estamos buscando amicus y expertos que nos puedan ayudar a llevar más argumentos a la Corte para que priorice este caso y que nos lleve a hacer una audiencia in situ para que los jueces de la Corte Constitucional puedan ver los mecheros que no han apagado y que siguen ahí ardiendo frente a las casas de las personas. Muy bien, Julio. Esperemos que el caso vaya avanzando y que la acción extraordinaria dé algún resultado. Vamos a seguir conversando sobre esto en lo que nos queda de la sesión, porque entiendo que Diana y Carla también van a hacer un análisis sobre algunos puntos de este caso. La noticia en la que publicamos el informe último sobre tendencias mundiales en litigios climáticos ya está en el chat, me comenta mi colega Florencia, entonces ustedes pueden acceder a través de ese link y también mirar el informe completo, donde también se habla de esta variedad de argumentos legales empleados en este tipo de casos, donde se combina reparación por pérdidas pasadas y presentes, contribuciones a futuros costos de adaptación, y solicitudes para que los tribunales ordenen a empresas y estados alinear sus actividades con los objetivos del Acuerdo de París. Y en el caso que Julio nos acaba de comentar, tanto los accionantes como los mismos jueces y juezas ya hicieron referencia a la necesidad de alinear las actividades del Estado y de las empresas con los objetivos climáticos que se han establecido en el Acuerdo de París. Entonces, es importante la reflexión que hacemos, pero hay que mirar cómo avanzar justamente para poder implementar las sentencias. Vamos ahora con la presentación de Carla y de Diana, y luego inmediatamente le vamos a hacer un par de preguntas al abogado Mario Melo, que ya tiene unas preguntas en el chat. Él tiene que salir un poco antes de cerrar
el webinar. Entonces, tan pronto Diana y Carla culminen sus presentaciones, Mario, te vamos a hacer un par de preguntas que ya han llegado. Adelante, Carla y Diana, bienvenidas. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días y tardes a todos y a todos. Yo soy Carla Luz Herrera Salinas, junto con Diana Herrera formamos la Relatoría para Ecuador de la Plataforma de Litigio Climático de AIRA y hoy les expondremos algunos de los resultados de la investigación que hemos hecho desde nuestra relatoría. Por favor, me ayudan con las diapositivas. No sé si es que no las estoy viendo o... Todavía no están. Creo que Víctor, él las va a compartir. Seguramente está ya en ese proceso. No sé, Víctor, si nos estás escuchando. Listo. Listo, perfecto. Muchísimas Muchas gracias. Bueno, primero quería comentarles brevemente que si ustedes entran a la página web de la plataforma, litigioclimático.com, van a encontrar que en la jurisdicción de Ecuador únicamente hay 3 casos, pero como les mencionaba desde la investigación de la relatoría, pues he encontrado muchos más que vamos a mencionar brevemente el día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que, al menos desde mi exposición, y luego les profundizará a Diana, que les quería exponer hoy, era los puntos comunes que tienen muchos litigios que se han presentado dentro de Ecuador y que cuáles son, o sea, como estos puntos comunes son particularidades frente al resto de casos a nivel regional y a nivel internacional de litigio climático. Lo primero y es que los litigios climáticos son presentados generalmente a través de garantías jurisdiccionales. Los litigios climáticos que se han encontrado en Ecuador se presentan a través de acciones constitucionales, referidas en la Constitución, y principalmente a través de acciones de protección o acciones extraordinarias de protección. Estas acciones son los recursos más efectivos para la declaración de una vulneración de derechos constitucionales, que pueden incluir pues, derechos humanos y derechos de la naturaleza, y pues ha sido la principal herramienta utilizada desde la incidencia para poder tener efectos respecto de la acción climática. Y un segundo punto común y lógico de Ecuador al momento de hablar de los litigios climáticos que se han presentado en la jurisdicción son que se alegan vulneraciones a los derechos de la naturaleza. Estas vulneraciones pueden ser vulneraciones ya ocurridas o amenazas de vulneraciones a sus derechos a través de los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución. Como les mencionaba, en la plataforma van a encontrar 3 casos. De estos 3 casos, si bien no son un alegato central, sí existen alegatos respecto de vulneraciones de la naturaleza, entonces podemos decir que al menos los derechos de la naturaleza sí son transversales cuando hablamos de este tipo de litigios. Un tercer elemento que es común dentro de los litigios en Ecuador es el principio precautorio o la utilización del principio precautorio para poder lograr los efectos que se esperan respecto de las sentencias, y pues que está vinculado muy cerca con una de las tendencias que hemos encontrado en los casos ecuatorianos, que es la utilización de las herramientas para priorizar la conservación como una de las obligaciones autoimpuestas de Ecuador a nivel constitucional. Y un cuarto elemento que se ha encontrado dentro de estos litigios es, como otro punto común, que existen víctimas determinadas, es decir, víctimas que a las cuales ya han tenido y han sufrido vulneraciones de derechos humanos en una gran mayoría de casos. Aquí voy a hacer un paréntesis muy breve para incluir y mencionar brevemente los casos que se han encontrado desde la relatoría. Y es que, aparte de los que ya están publicados en la plataforma, pocos tienen implícito el litigio climático o el componente clima o las obligaciones internacionales de Ecuador respecto del cambio climático. Generalmente ha sido a través de deducciones que han hecho las cortes o a través de los alegatos de alguna manera indirecta buscan o temas de justicia climática o la reducción de emisiones, por ejemplo, de GEI a través de la no producción de petróleo o algunos otros vectores de deforestación y de contaminación que terminan agravando la situación climática, como son la megaminería, que recientemente en Ecuador ha tenido una agenda de implantación por parte del gobierno nacional. Entonces, estos casos a los que me refiero son los casos que se presentaron ante la Corte Constitucional por la inconstitucionalidad de 2 decretos, el decreto megaminero y el decreto de la extensión petrolera. En Ecuador, el primer decreto, el megaminero, pues, buscaba la implantación de políticas mucho más laxas a nivel administrativo para permitir concesionar incluso más
concesiones de megaminería en Ecuador, y el segundo en la expansión petrolera, en cambio, que permitía de igual manera la facilitación de permisos administrativos para, en cambio, tender a la privatización de las adjudicaciones petroleras, que al ser un recurso estratégico del Estado, pues en principio, en teoría, no podían ser privatizados. Tenemos también el caso de la consulta popular por el Yasuní, que también tiene un elemento importante del litigio climático, porque la consulta popular del Yasuní busca mantener, o la pregunta está planteada para que la ciudadanía decida si sí o no se mantiene el petróleo el crudo bajo tierra en los campos de Yasuní y Tetén. Y de esa manera, pues, hablar de conservación, hablar de la evasión de más emisiones de GEI a través de la explotación de ese crudo, y por supuesto del factor importantísimo que cumplen los ecosistemas amazónicos en la mitigación del cambio en la adaptación al cambio climático. Y adicionalmente tenemos un par de casos que están dirigidos en cambio a ecosistemas específicos, ecosistemas como páramos y bosques interandinos, en los cuales pues también está presente un elemento de conservación a través de las obligaciones de adaptación al cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, ahora les voy a hablar muy brevemente sobre estas tendencias que hemos encontrado, y como ya lo he mencionado, una de las principales es la conservación. De hecho, una de las innovaciones constitucionales de nuestra Constitución, y que no estaba presente en la mayoría de las discusiones, es que Ecuador, si bien tiene compromisos internacionales respecto al cambio climático y su adaptación y mitigación, también tiene compromisos autoimpuestos a nivel constitucional al primero declarar la conservación como de interés público, y a través del artículo 414 directamente realizar acciones que estén encaminadas a la mitigación del cambio climático a través de la conservación de los espacios ambientales. En este factor de conservación que hemos encontrado como una tendencia, pues está presente el principio precautorio, como les mencionaba, y el vínculo que hay entre las actividades extractivas de altísimo impacto, como con los ecosistemas que son de alguna manera vulnerables, o que son que deberían tener una mayor protección precisamente ante cualquier actividad antrópica, especialmente aquellas extractivas de alto impacto, reconocidos en el artículo 406 de nuestra Constitución. Y de esa manera, pues se ha logrado más o menos crear un vínculo respecto de derechos de la naturaleza, la protección de la conservación, o más bien la obligación a la conservación a través de derechos de la naturaleza, y de esa manera una forma de adaptación al cambio climático. Y creo que esa es la principal innovación que Ecuador tiene para dar al mundo, ¿no? Este puente respecto de la conservación, y no solamente la mitigación como un elemento para la acción climática, sino que también, si no es a través del título de derechos de la naturaleza, algún tipo de umbral de protección jurídica especial a los espacios naturales. Y también hemos encontrado que los casos de litigio climático en Ecuador tienen fuertes elementos de justicia climática, debido precisamente a que se trata de acciones en las que han ocurrido vulneraciones a derechos humanos. Entonces, la mayoría de los casos están dirigidos a un enfoque de protección a los derechos humanos y derechos de la naturaleza, y estas reivindicaciones de personas, comunidades, especialmente pueblos indígenas, que, como sabemos, son desproporcionadamente afectados por el cambio climático. Y pues de esta manera, Ecuador ha tenido cierta presencia respecto de sus casos de litigio climático en las reparaciones. Si bien, como lo mencionamos, bueno, ya lo mencionaron Julio, Mario, lo comentó Javier, el principal conflicto al que se ha encontrado una vez después de que se han emitido las sentencias es la implementación de ellas, pues sí es importante reconocer que al menos en el foro de Corte Constitucional las reparaciones tienden a lo integral, ¿no? y están dirigidas para que los efectos de estas sentencias sean duraderos y precisamente evitan la no repetición. Y por lo tanto, pues, podríamos decir que existen ciertos elementos de justicia climática en estas sentencias. Esto sería todo de mi parte. Ahora nos va a ayudar Diana con una profundización sobre este tema. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Gracias por unirse a este webinar, y pues yo también, al igual que Carla, soy una de las relatoras para la Constitución de Ecuador. Por favor, ¿me pueden ayudar con el siguiente slide? Bueno, además de los elementos que ya había mencionado Carla anteriormente, hay otros dos elementos que son necesarios abordar en todo lo que son los litigios climáticos en Ecuador. El primero es la vulnerabilidad y adaptabilidad al cambio climático.
Cuando hablamos de justicia climática en países del sur global, como en el Ecuador, es necesario recalcar la alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático debido a la biodiversidad, la geografía de los países, en este caso Ecuador, y su dependencia a los recursos naturales. Como consecuencia de esta dependencia, en zonas de alto impacto de actividades extractivas como la Amazonía y en varias ocasiones en el centro-sur del país, principalmente se evidencian mayores desafíos como la pérdida de medios de subsistencia tradicionales, aumento de desastres naturales y escasez de recursos hídricos. Asimismo, se evidencia que en todos los casos existen factores como que aquellas poblaciones afectadas generalmente se encuentran en zonas rurales y campesinas, existen altos niveles de pobreza, bajo excesos de recursos básicos e incluso componentes de etnicidad como aquellas poblaciones indígenas. Tomando en cuenta estas consideraciones, se puede inferir que en el Ecuador al momento, tal cual había mencionado Carla, es baja la implementación de las medidas tomadas después de las decisiones, es decir, que se evidencia poca capacidad de resiliencia frente al cambio climático y además que no existen suficientes políticas y decisiones de adaptación justas y equitativas, pero que por sobre todo que no son integrales y que no abordan necesidades específicas de ciertas poblaciones, como la indígena, y en consecuencia no promueven justicia climática. Además de los dos casos que ya había mencionado Carla, con el tema de los dos decretos y también de la consulta nacional con el Yasuní, también se están analizando casos que han sido un poco icónicos y han llamado la atención a los medios de comunicación, incluso como son el caso Cofán Sinagoe, Quimsacocha, el Río Blanco, Moyeturo y Sarayá. Y finalmente, el segundo elemento es la participación ciudadana en los movimientos. Aquí, dentro de todos los casos, es necesario mencionar el protagonismo de la ciudadanía y los movimientos sociales por la lucha de la justicia climática en Ecuador como un elemento clave para comprender el contexto situacional del país. Colectivos como el Frente Antiminero, Yas Unidos, comunidades campesinas y rurales, y el movimiento indígena con algunas organizaciones como la Ecuarunari, CONAIE, entre otras, y diversas ONGs tanto nacionales como internacionales, permanentemente promueven a nivel local como nacional un sinnúmero de acciones colectivas, protestas y campañas que han buscado generar conciencia y promover cambios políticos y sociales en relación al cambio climático. Estos movimientos se enfocan principalmente en dos temáticas que son la justicia intergeneracional y la transición energética. Por un lado, resaltan la importancia de tomar medidas responsables y sostenibles para garantizar el legado de un ambiente saludable y justo para próximas generaciones, y al mismo tiempo destacan la importancia de la financiación y transferencia tecnológica por parte de países desarrollados, a través de la implementación de políticas o acciones de mitigación más equitativas, evitando que se caiga de manera desproporcionada en sectores más vulnerables y promoviendo un acceso más equitativo para oportunidades de energías renovables. Como vemos estas dos temáticas, pues por favor puedes pasar al siguiente slide. Me disculpo. Bueno, refiriéndonos a los últimos dos temas, a la justicia intergeneracional y a la transición energética, como habían mencionado los internacionalistas, pues la alta dependencia al extractivismo del Ecuador obviamente dificulta la toma de decisiones de este país, ¿no? En el caso del Estado, tiene varios conflictos de intereses en el momento de la toma de decisiones, por lo que obviamente el país se ve imposibilitado de tener otros medios de adquisición de recursos. Entonces, principalmente, además de ser un país que es altamente agrícola, obviamente la dependencia a la parte extractiva se ve reflejada en la toma de decisiones. Como he mencionado incluso Julio y también Mario, pues obviamente no existe interés alguno del país en el que se ejecuten las sentencias y en el mejorar las decisiones tomadas y la situación de estas poblaciones que han sido afectadas, y peor aún, mejorar la calidad del clima en el Ecuador. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que con estos dos puntos hemos finalizado y pues esperamos que prontamente podamos subir los casos que están siendo analizados, Carle, por mí. Y bueno, daría paso ahora sí a Javier para que continúe con el siguiente punto de la agenda. Gracias, Diana. Muchísimas gracias por tu presentación, y también, Carla, por compartir todo este análisis que ustedes están realizando sobre los casos en Ecuador, y por todo el trabajo, además, que están realizando para que podamos tener la plataforma constantemente actualizada.
La plataforma de litigio climático es un trabajo que no solamente lo lleva a cabo AIDA, sino muchas organizaciones de América Latina que están llevando adelante casos y que nos comparten información, que nos ayudan a revisar permanentemente que las actualizaciones que proponemos sean las correctas, sean adecuadas. También entonces hago extensivo mi agradecimiento a Julio, que ha estado siempre atento a revisar la información que nosotros subimos sobre este caso de los mecheros y otros casos más. Diana y Carla, les agradecemos muchísimo. Ustedes pueden ver en la página de la plataforma de litigio climático, consta también la lista de las personas que nos están apoyando de manera voluntaria, además como relatores y relatoras, que son personas que están trabajando en otros lugares o están estudiando y que su pasión les lleva también a apoyarnos en la sistematización de los casos. Así que no quería desaprovechar la oportunidad para agradecerles, Diana y Carla, por todo el trabajo realizado. Vamos, después de esta presentación, a lanzar algunas preguntas que nos han llegado a través del chat de Zoom y de la aplicación de preguntas y respuestas. Quiero empezar con dos preguntas que llegaron para Mario Melo. La primera es, ¿cuál es el avance en la ejecución de la sentencia del caso Sarayaco? Y la segunda es una pregunta un poco más general y compleja sobre la injusticia que describías en tu intervención inicial, Mario, y si es que esto es algo que para las comunidades es determinante o fijo. Nos preguntan si siempre va a ser así. Estas dos preguntas, Mario, para iniciar la conversación. Con mucho gusto, muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera, la sentencia de Sarayaco se encuentra incumplida en algunos puntos fundamentales. El primero, en el retiro de 1,5 toneladas de explosivos que la empresa CGC dejó en 20 kilómetros cuadrados de territorio de Sarayaco en 461 puntos y que el Estado tiene la obligación de retirarlos desde las medidas cautelares que nos otorgaron en, ¿cuándo fue? Sin exagerar, en el año 2008. Entonces, realmente está muy incumplido el Estado. No ha manifestado su voluntad política de hacerlo y esto implica un grave riesgo para la vida, la integridad de las personas que no pueden transitar por esa zona y para la integridad de la naturaleza del Cauca Sacha. La segunda es la regulación del derecho a la consulta de acuerdo a los estándares establecidos en la sentencia. Tampoco lo ha cumplido el Estado. Eso además es un cumplimiento de esta sentencia y de varias sentencias de la Corte Constitucional que también ha ordenado al Estado que regule a través de una ley orgánica como manda la Constitución y recogiendo los estándares internacionales. Interpusimos antes de la pandemia, en el 2019, una acción por incumplimiento en la Corte Constitucional. Tuvimos audiencia el año pasado y hasta ahí está. Entonces, esperamos que la Corte Constitucional también declare el incumplimiento para poder exigir con más intensidad que el Estado cumpla. Sobre la siguiente pregunta, no la entendí muy bien, pero tengo la impresión de que va en el sentido de que si estos impactos sociales, esta injusticia social, es inevitable en relación a los proyectos extractivos. Sinceramente no tengo yo conocimiento de una experiencia positiva en que un proyecto extractivo haya beneficiado a una comunidad, le haya llevado hacia el buen vivir, hacia el desarrollo. Lamentablemente no. Y realmente he estado recorriendo la Amazonía por muchos años. Se me ocurre un ejemplo concreto, ¿no? Ustedes conocieron seguramente del conflicto que sostuvieron las comunidades Guarani de Yasuní que están en el bloque 16, hace unos meses, ese conflicto complejo que incluso se llevó a convertir violento en algún momento. Bueno, eso es un reclamo de comunidades que llevan 25 años de relacionamiento con la industria petrolera y que realmente sus condiciones de vida, sus condiciones de seguridad alimentaria, sus condiciones de respeto a la dignidad humana son cuestionadas por las mismas comunidades. Entonces ahí está clarito, ¿no? Hay una transnacional que trabajó por muchos años, que sí les dio cositas, sí les dio, qué sé yo, pues un poco de dinero, un poco de servicios, pero que en realidad no constituyen un cambio positivo en su nivel de vida. Lo que es sencillamente es espejos y baratijas, ¿no? Para poder sacar
los recursos que realmente les interesan. A ellos lo que interesa es hacer dinero sacando y vendiendo petróleo, no servir a las comunidades. Muchas gracias. Gracias, Mario, por estas respuestas. Tengo tres preguntas más bien generales que las voy a mencionar aquí, y quien quiera responder puede también intervenir, Julio, Diana, Carla y Mario, por supuesto, mientras puedas todavía acompañarnos. Y desde ya, Mario, nuevamente muchísimas gracias por haber participado y estar participando en el seminario virtual. Ha sido todo un placer para mí. Gracias, Mario. La primera pregunta es en relación a los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversiones. Al momento de cumplir este tipo de sentencias, se puede entrar a ser demandado internacionalmente por las empresas ante este tipo de, digamos, sistemas, ¿no? De arbitrajes internacionales. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad y este reto también para el litigio climático? Luego nos preguntan cómo puede ayudar el acuerdo de Escazú. Me imagino que en el caso específico de mecheros, pero también en general, cómo el acuerdo de Escazú puede apoyar al litigio climático en la región. Y luego Diana Moscoso nos deja algunas preguntas también sobre si es viable como aporte a la ganancia de derechos colectivos y de la naturaleza integrar observatorios nacionales con indicadores de bienestar comunitario, regeneración de bosques, manejo de la degradación y control de la deforestación. Esas por ahora. Vamos con estas tres preguntas y quien quiere intervenir puede levantar la mano o abrir directamente su micrófono. Vamos, Julio. Gracias, Javi. Yo tomo la primera, la de la amenaza de arbitrajes internacionales si se cumple con la sentencia. Es que en efecto es una amenaza. Y justamente por eso estamos ya con varios colectivos trabajando también en una campaña para terminar con la impunidad de las transnacionales y que se emita un instrumento internacional, un tratado internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, justamente porque el sistema actual que tenemos permite la impunidad de las empresas transnacionales al garantizarles herramientas como el arbitraje, con el que se permiten tener, digamos, un tratamiento especial diferente del de los nacionales y con el que pretenden imponer condiciones a los estados en los que operan, o mejor dicho, con el que pretenden limitar las competencias que tienen los estados donde operan para regularlos. Es decir, el problema aquí no es que el juicio nos va a traer demandas internacionales. El problema aquí es que tengamos la mera posibilidad de que nos traigan demandas internacionales. Sabiendo ya nuestra constitución prohíbe que el Ecuador sea sometido a estos arbitrajes por medio de los contratos que se firman con estas empresas. Bueno, pues este gobierno empezado y el anterior también siguió firmando más contratos que tienen cláusulas de arbitraje. Nos volvieron a meter al CIADI y estas son justamente las consecuencias intencionales que buscan al meternos en estos sistemas. Tener una amenaza sobre el gobierno, sobre los jueces. En el caso de los mecheros, recuerdo claramente cómo el procurador general del Estado amenazaba a los jueces, diciéndoles que si ellos fallan a nuestro favor, las demandas internacionales que vengan, el Estado podría repetir contra ellos por haber tomado la decisión que están haciendo. Ese es justamente el propósito que tiene la existencia de estos mecanismos que, si bien fueron ideados para equilibrar el balance de poder entre un Estado poderoso y abusivo y las pobres empresas que querían invertir ahí, hoy en día las empresas transnacionales que operan en nuestros estados son de largo más poderosas que los estados mismos. Entonces ya estamos hablando de la falacia de la debilidad corporativa y tenemos que empezar a hablar de las obligaciones de las corporaciones y denunciar todos estos instrumentos internacionales que al Ecuador no le dan nada, solo nos dan obligaciones. Gracias, Julio. Muy interesante la reflexión sobre estos tratados y los tribunales de arbitraje internacional. Yo creo que voy a tomar la del Tratado de Escazú. Ya. Sí, bueno,
yo creo que si bien el Tratado de Escazú es uno de los más innovadores que tenemos en la actualidad, creo que también hay que reflexionar que solo hasta el anterior año 13 de los 33 países que son miembros de este tratado han ratificado el Tratado de Escazú. Eso creo que también evidencia un poquito sobre el compromiso de los estados frente al tratado. Y también hay que analizar el debate que hubo sobre esta temática, ya que uno de los puntos que analiza es justamente el fortalecimiento de la consulta previa e informada de las comunidades o pueblos indígenas. Y en ese sentido, muchas de las multinacionales hablan justamente del rol que ya Julio ha comentado anteriormente. Y justamente los países que somos altamente dependientes de una economía extractiva, pues obviamente ven afectados sus intereses en este punto específicamente. Existe este debate entre lo público y lo privado justamente frente a si el Tratado de Escazú, la ratificación del Tratado de Escazú va a impedir que se generen recursos económicos para los países que dependemos de estas actividades. Entonces, justamente es por eso que vemos este claro reflejo en la ratificación del tratado. Obviamente que va a ayudar a fortalecer mucho más los procesos de justicia climática en la región, pero también creo que va a haber muchísima aversión por parte de muchos colectivos, no a nivel, digamos, de sociedad civil, pero sí de detractores de parte de multinacionales o sectores más privados que estén asociados con estas temáticas. Gracias, Diana. El acuerdo de Escazú en algunas jurisdicciones está ayudando para buscar, por ejemplo, en Ecuador, los temas de acceso a la información ya a través de acciones constitucionales y no de acciones administrativas. Hay una mayor, digamos, respuesta o más eficaz o más rápida en muchas ocasiones de la justicia constitucional que de procesos administrativos, y hay que seguir como tratando de utilizar el acuerdo de Escazú de la manera más eficiente y que nos ayude a la protección de los derechos. Teníamos otra pregunta en relación a la integración de observatorios nacionales. Nos escribía Diana Moscoso, que también te invitamos igual a escribirnos directamente, porque es una pregunta, entiendo, más compleja y sobre algún proceso que estás llevando adelante en relación al Tratado de Cooperación Amazónica y el Convenio de Diversidad Biológica y el Pacto de Leticia, que ahora se ha activado por la Amazonía, sobre la integración de observatorios nacionales para trabajar con entidades de la ONU y también con la COICA. El tema de los observatorios es clave. Creo que la participación ciudadana puede aportar no solamente ya en el momento del litigio, sino en la parte previa. ¿Quiénes consideran que son actores claves para integrar esos observatorios? Nos pregunta Diana. No sé si a las panelistas y a Julio se le ocurre alguna organización específica que pudiéramos recomendar. O si no, Diana, te invitamos también a escribirnos directamente ahí. Bien, hay un tema que no quiero que se quede fuera de esta conversación en los últimos minutos que nos quedan, y viene también en la última pregunta que nos formulan en el chat. Nos preguntan cómo afecta o se espera que incida la litigiosidad climática a nivel global. Tribunal Europeo, Corte Interamericana, Corte Internacional de Justicia, en los casos de litigio a nivel local y en el cumplimiento de los estados. Como sabemos, tenemos peticiones de opiniones consultivas en este momento andando sobre cambio climático ante la Corte Internacional de Justicia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en las entidades del Tratado del Mar. ¿Cómo afecta entonces los litigios climáticos que puedan darse en el Tribunal Europeo, por ejemplo, o estas opiniones consultivas ante estos organismos internacionales o regionales en los casos de litigio a nivel global? Nos llega esta pregunta desde Manuel Cardón. Bueno, yo creería, precisamente por cómo se ha configurado el litigio climático como una herramienta
que el principal efecto que van a tener decisiones de organismos supranacionales en la materia va a ser el de que permita hacer más incidencia. En el caso de la Corte Interamericana, al menos, que es una opinión consultiva cuya capacidad de eficacia, qué tan vinculante puede ser para los estados, pues todavía se debate y depende de las constituciones de los estados interamericanos, pues yo esperaría que tenga esos efectos, ¿no? Que hable de incidencias, que por ejemplo nos ayude a definir ciertos conceptos desde el derecho, que nos ayude a determinar, si ya bien ya se sabe que el cambio climático es per se una amenaza a los derechos humanos, que nos ayude a determinar cómo se configuran vulneraciones a derechos humanos a partir del cambio climático, ¿no? Porque eso ya pasó con la opinión consultiva 2317 respecto de medio ambiente y derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de igual manera. Sus efectos han sido que han sido utilizados replicando sus conceptos para poder dar efectividad a los litigios a nivel nacional. Entonces, al tratarse de la autoridad de estas instituciones, pues yo esperaría que tuvieran estos alcances. Gracias, Carla. Efectivamente, los procesos de las opiniones consultivas van a brindar tal vez más fundamentos para llevar adelante casos a nivel local, a nivel regional. Las decisiones no son vinculantes, pero sí entran a formar parte del cuerpo de argumentación que se puede utilizar para fundamentar casos a nivel nacional o regional. Entonces, estamos atentos, trabajando también en relación a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esperemos salga este mismo año. Está abierto en este momento el proceso para recibir observaciones. La Corte está recibiendo observaciones de parte de la sociedad civil, así que podemos también ahí intervenir. Y también les nombraba yo el reporte del Grantham Institute de London School of Economics, al que pueden acceder a través de la plataforma de litigio climático, donde están reseñados también todos los casos que se producen en otras jurisdicciones, tanto en el Tribunal Europeo como en cortes nacionales, en el norte global y en el sur global, y pueden también conocer más de la jurisprudencia que se está realizando en otros países y mirar cómo podemos fortalecer argumentos de nuestros casos en Ecuador y en otros países. Están llegando algunas otras comentarios al chat. Hugo Echeverría, de Ecuador, las opiniones consultivas son más influyentes que las mismas sentencias. Las primeras toman 2 o 3 años, las segundas demoran décadas. Una importantísima observación. Gracias, Hugo. De ahí la importancia de hacer el seguimiento a lo que va a suceder en este año con estas opiniones consultivas. Hay una pregunta final antes de ya empezar a cerrar esta sesión para Julio sobre fiscalizaciones, si es que se han realizado fiscalizaciones desde la entidad respectiva al Ministerio de Energía y Minas, auditorías de desempeño que requieran que el ministerio regule y cree el aprovechamiento del gas. Adelante, Julio. Gracias, Javier. Se han hecho varias auditorías, pero quien las hace es el mismo ministerio. El ministerio accionado, que es el obligado a pagar los mecheros, presenta todos los informes en los que justifica básicamente por qué no se pueden apagar los mecheros y por qué los mecheros hay que tenerlos prendidos para poder mantener la producción petrolera. Esos informes explican lo caro y difícil que es apagar los mecheros, pero no, digamos, más allá del proceso de licitación que les obligaba ya, digamos, a contratar una empresa que aproveche este gas, no han tenido pues una obligación o un interés en hacerlo. Entonces ellos emiten, por ejemplo, reportes diarios de producción. En los reportes diarios de producción está cuánto petróleo es extraído y cuánto gas también sale. Y de este gas cuánto se ha quemado y los pequeños porcentajes que se aprovechan en un par de sitios que tienen ahí. Pero más allá de eso, no hay una auditoría
digamos, independiente que se haya hecho. Nosotros hemos hecho nuestros propios estudios, no equivalen a una auditoría para ubicar mecheros que aparentemente tampoco están inventariados por ellos, pero por el lado de la quema de gas, eso está en manos del mismo ministerio. Entonces no tenemos datos ciertos, sino los datos que justifican seguir quemando. Por el lado, en cambio, de salud, se ordenó como parte de una de las medidas de reparación que se haga un monitoreo a la salud de los habitantes para ver si ameritaba, por ejemplo, la construcción de un hospital. Así lo dice literalmente la medida de reparación. Pero hasta ahora no empiezan estos procesos de monitoreo de la salud. Lo mismo con el tema de medio ambiente, que primero había que monitorear el medio ambiente para saber cuáles serían las medidas de reparación adecuadas, pero aparentemente van a esperar al 2030 para empezar estos procesos de monitoreo. Bien, terrible la situación. Gracias, Julio, por la respuesta. Y con esto yo quiero agradecer nuevamente a todas las personas que nos han acompañado en este webinar. Espero que hayan recibido información que sea útil para sus casos y que el intercambio se mantenga. Vamos a contarles cuál va a ser nuestro próximo seminario virtual, cuál será la próxima jurisdicción de América Latina en la que vamos a analizar los litigios climáticos. Hoy es más probable, como indica el informe del Siding Center y del London School of Economics, perdón, que las actividades intensivas en emisiones se enfrenten a desafíos en diferentes puntos de su ciclo de vida, desde el financiamiento inicial hasta la aprobación final de los proyectos. Esto incluye la expansión de proyectos de combustibles fósiles, como hemos visto hoy con el caso de los mecheros en Ecuador, y también prácticas agrícolas que contribuyen a la deforestación. El litigio climático entonces puede seguir siendo una herramienta para que la sociedad civil organizada busque que los estados y las empresas cumplan sus obligaciones en este sentido. Muchas gracias por haber participado en este seminario y que tengan una buena tarde, un excelente resto de día.